El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Seguimos, 7 de la mañana con 25 minutos. Gracias por la sintonía. Esto es A Primera Hora a través de la señal de Majestad Radio. Ya estamos enlazados con nuestro canal Majestad Televisión en la querida provincia de Santo Domingo de los Áchilas. ¿Cómo amanece hoy Santo Domingo? Frío, calor. El frío de los santodomingueños es calor para quienes recibimos en Quito. Entonces envío un abrazo. Gracias por estar junto a nosotros. Como siempre, recordarles que nuestro programa llega a ustedes por la señal abierta de Majestad Radio en Pichincha, Esmeraldas y Manabí. Estamos igualmente en Santo Domingo a través del canal 3 para los suscriptores de TVNet. Estamos en www.radiomajestad.com y estamos digitalmente transmitiendo en vivo, como siempre, con una muy buena visualización a esta hora de la mañana, a través de nuestras plataformas en Facebook por la fanpage de Majestad Radio y también nuestro canal de YouTube. Siempre honrado por vuestra generosa sintonía. A ver, nos han puesto a los ecuatorianos ahora a hablar de algo que seguramente ni a usted ni a mí nos interesa, me imagino, pero institucionalmente obviamente termina siendo importante porque podría suponer, si es que así pasa finalmente, no creo que ocurra, podría suponer un cambio estructural dentro de la lógica de la dinámica de la función legislativa. Yo recuerdo que tuve la oportunidad de cubrir la Asamblea Constitucional de Sangolquí de diciembre del 97 hasta julio del 98, que preparó una reforma constitucional. No fue una asamblea constituyente, sino una asamblea constitucional. Esa asamblea dominada por la Democracia Popular y por el Partido Social Cristiano. Tuve la oportunidad de cubrir la asamblea constituyente de Montecristi. Esa sí fue constituyente de plenos poderes, desde diciembre del 2007 hasta mediados del 2008. Y en estas dos asambleas se debatió, pero no se habló o no se determinó la conveniencia de generar un parlamento bicameral. ¿La bicameralidad soluciona el problema de fondo de la función legislativa? Le pregunto al académico Cristian Castillo, que está con nosotros. ¿Cómo le va, Suco? Bienvenido. Fabricio, un saludo cordial a todos ustedes ahí, Majestad, y a toda la gente que nos está escuchando. Muchas gracias por este espacio. La calentura no está en las sábanas, mi querido Fabricio. Los problemas de representatividad o de calidad legislativa no se resuelven disminuyendo el número de asambleístas y peor, creando una estructura bicameral que desapareció de nuestro marco jurídico ya en el 79. Esto más suena al típico populismo legislativo que recoge un discurso legítimo de varios actores de la sociedad que no se ven representados por lo que pasa en la Asamblea y por lo que la Asamblea, por la calidad de procesos jurídicos y normativos que genera la Asamblea. Pero eso no se resuelve disminuyendo la representatividad de la población y peor, creando una estructura bicameral que por algunas razones que no se ratificó precisamente en las dos constituciones que mencionaba Fabricio al inicio. Pero, a ver, sí sería interesante explicar a nuestra audiencia cuál es la diferencia entre una legislatura unicameral y una bicameral, porque claro, las generaciones, la mía, la suya, las nuevas generaciones no hemos vivido la bicameralidad. Probablemente nuestros abuelos deben haber vivido un congreso bicameral. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y lo otro? Los países que tienen estructuras senatoriales, Estados Unidos, Chile, España, lo que hacen es, realmente es que difiere el rol que se asigna a cada una de las estructuras. Lo que se hace es dividir el legislativo en dos: a una Cámara Baja o la Cámara de Representantes en el caso de Estados Unidos, el Congreso de los Diputados en el caso de España y de Chile, y una Cámara Alta en el caso de Estados Unidos, que es el Senado, que tiene el mismo nombre, el Senado, en Chile o en España o en otros casos iguales. Lo que pasa entonces con esto depende de la legislación aplicable para cada uno de los países. Es que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos se crea un Senado que sirve para aprobar determinadas leyes y sirve para nombrar a los embajadores, validar o aceptar la nominación de los ministros, bueno, secretarios de Estado, de departamento, como se llaman allá. En el caso de Chile sirven para aprobar en última instancia las leyes aprobadas por el Congreso, y en el caso de España, pues realmente lo que sirve es
para ejercer una parte del control político asignado al control legislativo y además aprobar en última instancia también determinadas leyes. Pero este paso de aprobación de segunda instancia se vuelve inoficioso en términos de que se vuelve inoficioso en estos países, o bueno, tal vez digamos que legitima determinada acción, pero se vuelve inoficioso porque lo que suele suceder es que la representación política se replica tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta. Entonces, claro, sería poco común que una ley sancionada por el Congreso de los Diputados pase al Senado para no ser aprobada. Generalmente lo que sucede es simplemente sigue el trámite de ley. Y más bien se utilizan estos espacios como, digamos, de alguna forma una representación superior. Eso es lo que hacen las dos cámaras. Cuando tenemos un país unicameral como nosotros, lo que tenemos es un Congreso de los Diputados, un Parlamento, o en el caso ecuatoriano, una Asamblea, que es básicamente lo mismo, donde se ponen las leyes, donde se establecen las leyes y se ejerce el proceso de fiscalización, de control político de las acciones del Ejecutivo, y se aprueban las leyes en primera instancia. ¿Por qué es mejor en nuestro caso? Porque nosotros no tenemos una tradición partidista, no tenemos la tradición de partidos. O sea, pensemos cuál es el único partido político que ha sobrevivido todos estos años. Y básicamente, si está de acuerdo conmigo, es el Partido Social Cristiano, pero claro, todos los partidos políticos empiezan y terminan. El Partido Social Cristiano es el único que no ha sido eliminado, es el único, digamos, de los partidos políticos históricos, ¿no? La Izquierda Democrática tuvo un momento en que fue eliminado y tuvo que volver con el proceso de recolección de firmas para lograr su restricción. La Democracia Popular desapareció, el Partido Liberal ya no existe, el Partido Conservador ya no existe, el Movimiento Popular Democrático desapareció y luego nació Comunidad Popular, más allá de que después una decisión de la autoridad electoral reconstituyó al Movimiento Popular Democrático. No sé si el Partido Socialista también ha sobrevivido. Me parece que en su momento desapareció y fue creado como Partido Socialista Frente Amplio. Algo así era, Cristian, pero es verdad. O sea, el PSC es el único que ha sobrevivido durante más de medio siglo. Así es. Lo que pasó con el Partido Social Cristiano es que fue... Ahí creo que hay alguien más que está con conexión. El Partido Social Cristiano, lo que le pasa, el Partido Socialista se unió con el FADI, recordemos, por ahí a finales del 90. Entonces, claro, digo, esto es importante para analizar, porque lo que pasa es que tenemos un grupo de partidos políticos que no tienen vigencia más allá de 8 años, Alianza País, Verbo y Gracia, y no tienen una estructura de representación nacional social permanente. Por lo tanto, siempre estamos jugando a las mayorías móviles. Entonces, tener dos espacios de aprobación legislativa, lo único que ocasionaría es que si ahora ya nos toma un año aprobar una ley, imaginemos un espacio adicional que se tome otra vez el momento para la discusión. Nos va a tomar, no sé, 2 años, 3 años aprobando una ley, cuando necesitamos procesos mucho más rápidos legislativos para adecuarnos a las realidades que cada vez nos atropellan con más fuerza. Ahora bien, yo estoy leyendo un mensaje con el cual en el fondo coincido, de uno de nuestros internautas que está escuchando esta entrevista con Cristian Castillo. Ya. Creo que por ahí no pasa el problema pasa por la calidad de la legislatura que tenemos. Mire usted cómo en este momento, Cristian, tenemos una polémica por unas desafortunadas declaraciones. Yo no sé si fueron sacadas de contexto, yo no sé si quiso decir lo que dijo, no sé si en realidad se equivocó, me refiero a la asambleísta Rosa Cerda. Ese tipo de situaciones terminan desnaturalizando la imagen de la legislatura, la imagen que debería tener en los ciudadanos. Entonces, ¿cómo solucionamos el tema legislativo, Cristian, si la bicameralidad no es la solución? Muy bien, si estamos claros que la bicameralidad, la reducción de la representación popular no es el camino, porque ahí no está la calentura está en las sábanas, está en los procesos de designación de las autoridades. Y claro, aquí viene el ejercicio del pacto social, de que tengamos partidos políticos, o al menos grupos parlamentarios o grupos de actores interesados políticos que se comprometan de una buena vez en postular a actoras políticas que valgan, perdón que diga, pero que valgan la pena, que tengan la educación, que tengan la formación, no que eso sea un requisito, ojo, no hay como limitar la participación política a que tengas no un título de posgrado, lo cual, como digo, lo que hace es volver a la época en la cual había que ser noble para participar del Parlamento. Pero sí tenemos nosotros, sí deberíamos tener, los que son partidos políticos, la academia en mi caso, en los que nosotros trabajamos desde la universidad, propender y proponer cada vez mejores actores políticos y que estén formados, que tengan la experiencia suficiente, pero que no se recurra a la fórmula de el mejor del barrio, el que es más bonito, el que es más influencer,
Pero por desgracia, nuestra clase política sigue optando por esa fórmula, porque es el mecanismo para ganar adeptos. Y claro, la sociedad tiene que hacerse cargo de esto. Lo que sí es importante es que la sociedad se dé cuenta de que llegar a un proceso de bicameralidad o de reducción del número de parlamentarios, lo único que hace es que nosotros cada vez nos veamos menos representados de a quien elegimos. En la propuesta del asambleísta Villavicencio, al menos como lo dijo durante campaña, es tener 30 senadores y 40 legisladores. Y que eso parece ser que ya resuelve los problemas económicos del país, que es otra cosa que no tiene ni pies ni cabeza. Pues el presupuesto general de la asamblea está como en $100 millones, o creo que menos. Pero nuestro presupuesto es 32 mil millones de dólares. O sea, ¿qué representa eso? La nada, de la nada, de la nada. Pero probablemente con eso se quiere mandar un mensaje o enviar un mensaje potente a la opinión pública, casi señalando que la solución para el mal o ante el mal funcionamiento del poder legislativo está atado a la necesidad de reducir el número de legisladores. Hay gente que piensa que 137 en un país de 17 millones de habitantes es demasiado, ¿no? Probablemente se envía un mensaje potente, más allá de que probablemente para un presupuesto de más de 32 mil millones de dólares, 100 millones de dólares es, digamos, una cantidad pequeña, hablando justamente de este símil que usted hace, Cristian. Así es, entonces ahí hay eso, digamos que reduce el presupuesto del Estado, pero eso no sirve para nada en términos de la política pública, porque los problemas de financiamiento están en otro lado, están en la poca capacidad de recaudación impositiva, en la necedad de no incrementar los impuestos a los más ricos, en la necedad de no buscar la eficiencia en el gasto público, que no es la austeridad, como pasó con el sector salud en el gobierno de Moreno. Son cosas diferentes. Y por otro lado, Fabricio, tiene que ver con pensar como el ciudadano común, como el ciudadano, yo soy de Cuenca, vivo en Cuenca, no sé, ciudadanos de acá, de las parroquias del Valle, de Chaucha, de Molleturo, o veo que más tarde trabajan con, también va a participar en este espacio el asambleísta Salvador Quispe, de Zumba, se vean representados con menos asambleístas. O sea, no sé, recordemos la época en que los asambleístas no se reconocían por distritos, especialmente Guayas de Pichincha, Manabí, donde hay altísima población. Si es que no se elige por distritos, es mucho menos probable que yo, ciudadana, me sienta reconocido o identificado en quien estoy eligiendo. Entonces, ¿quién va a tomar las decisiones? Precisamente en un proceso eleccionario donde hay menos escaños, van a participar y van a poder acceder al escaño probablemente los mismos de siempre, o peor aún, las personas que tienen chequeras más altas para financiar campañas más altas, con lo cual la representación popular disminuye y evidentemente la calidad democrática también. Lo mismo pasa si dijésemos, hagamos lo mismo en las cámaras provinciales o en las cámaras cantonales, entonces evitemos los concejales, pero es que ¿cómo me represento yo? Entonces, básicamente volvamos a los espacios de dictadura donde solamente un presidente toma las decisiones. Y el otro discurso que es importante reivindicar, que yo simplemente como académico miro, es esta necesidad de pensar que los asambleístas tienen que ganar sueldo básico. Pero, ¿cómo así, pues? O sea, queremos ser los mejores, que sean los más eruditos, pero para ser los mejores, los más eruditos, no hay que ser rico, hay que ser inteligente, habrá que haberse formado, qué sé yo. ¿Y qué es lo que tenemos si le pagamos? No sé, yo tengo muy buenos candidatos en las universidades con las que trabajo acá en Cuenca, pero son profesionales que viven de su sueldo. ¿Por qué ellos tendrían que ganar el sueldo básico si se han preparado, si tienen la maestría? Pero es que eso también vende, pues, o sea, yo he escuchado a alguna gente que dice que el legislador no debería ganar un sueldo o debería ganar el sueldo básico. O sea, eso también, digamos, termina siendo muy vendedor ante la opinión pública, pero no va de la mano con la realidad. Pues yo sí soy de los que cree que el servidor público, que la autoridad debe tener una remuneración acorde con su cargo. Claro, pues que Fabricio y todos los compañeros y personas que nos están escuchando alrededor del país, todos necesitamos una remuneración acorde con nuestras capacidades y con las responsabilidades que se nos asignan. Aprobar una ley no es cuestión, no sé, pues salvando las diferencias, no es cuestión de archivar un papel. Es una responsabilidad importantísima. La calidad de las leyes permite el mejoramiento de la calidad de la democracia. Por lo tanto, tienen que ser buenos asambleístas. Por lo tanto, para que sean buenos asambleístas hay que remunerarles bien, como en todos los cargos públicos. No se pueden tener consejeros ad honorem, por ejemplo, o no se pueden tener funcionarios que ganan mal, porque, como decía alguna vez un amigo mío, cuando alguien está dispuesto a recibir un sueldo muy bajo, es que el ingreso le va a entrar por otra parte. Así es. Entonces, si usted le va a ganar $400 siendo asambleísta, entonces, ¿para quién va a legislar? Para quien le complete el sueldo, pues no necesariamente para la representación del territorio que le eligió, o de la postura ideológica a la cual usted defiende. Entonces, estos discursos que son populistas,
que no deberían tener cabida en la discusión social, es importante contrarrestar, precisamente porque probablemente hay gente que le hace clic y dice sí, que les bajen el sueldo, porque eso va a disminuir gasto público, pero eso no va a discutir nada de gasto público, y eso no mejora la calidad de la democracia. Es necesario que nuestra sociedad entienda una premisa básica del desarrollo, mi querido Fabricio. Los países, el Estado no es suficiente para el desarrollo de un país, pero sin Estado no hay desarrollo posible. Y la Cámara, la Asamblea, el Parlamento, como se llame, es un espacio fundamental de consolidación del Estado, porque es el espacio donde la expresión popular de las diferentes perspectivas ideológicas y territoriales tienen cabida. Y si es que lo que queremos hacer es que haya menos cabida, lo que estamos haciendo es volviendo a la democracia liberal, feudal, del siglo pasado, donde para ser ciudadano había que tener una casa. Y eso, no sé, estamos en el siglo XXI, algo deberíamos haber aprendido de la historia. Ahora, también hay un tema que se discute mucho, ¿no? La ausencia de consistencia ideológica por parte de quienes probablemente se candidatizan por una organización política, y ojo, hay unas organizaciones políticas que están allí que sirven de alquiler. O sea, hay gente que llega en la organización política como con el auspicio, ni siquiera es afiliado o adherente, logra ganar las elecciones y luego se desentiende de esa organización política. O sea, sirven como una especie de vehículo, son organizaciones políticas de alquiler, cero consistencia ideológica, 1. Y 2, hay gente que llega al cargo por una organización política y de pronto se cambia de camiseta. O se declaran independientes o se pasan a la orilla contraria. ¿Cómo hacer para frenar eso, Cristian? Que también es un problema de la legislatura y de la política ecuatoriana. Aquí yo le invitara al presidente Lasso a consolidar un pacto social importante con el marco constitucional para replantear el sistema de partidos, para que construyamos realmente procesos de partidos de larga data que tengan formación, desarrollo de cuadros, la participación de los grupos de atención prioritaria, de las mujeres, de los grupos LGBTI, de los grupos migratorios, que deberían tener un espacio de representación, y que se establezca un sistema de partidos que inhiba precisamente justo lo que acaba de decir. Leía a Santiago Basabe en alguna nota de hace un par de semanas la pertinencia de prohibir, o sea, básicamente, si usted se cambia de camiseta a media legislatura, debería perder su legislatura, porque usted no fue elegido por usted, fue elegido en el marco de una apuesta ideológica y territorial, y esto, traicionar de esta manera la confianza de su votante no pudiera ser, debería ser castigado. Pero eso pasa porque acordemos un proceso de constitución de partidos y de reconocimiento de la importancia de los partidos. Y eso involucra, entre otras cosas, como pasa en Estados Unidos, como pasa en España, en Francia, en Portugal, la financiación pública de los partidos políticos, no solamente para que hagan espacios de capacitación, sino para que puedan subsistir a lo largo del tiempo. Porque eso no está mal, es que esto es fundamental. Si no pasa justo lo que usted acaba de decir. Decía un amigo el otro día en una conversación informal. Entonces, ¿qué se resulta? Yo hago un esfuerzo, hago una inversión, constituyo un partido y luego empiezo a venderlo al mejor postor y se vuelve un negocio. Precisamente porque no tenemos una consolidación de un sistema de partidos que permita, como usted bien dice, que sancione este tipo de prácticas y más bien promueva el proceso formativo de los partidos que son de derecha, de los partidos que son de izquierda, de los partidos que son de centro, que al menos sepan distinguir qué es que en cada uno de los casos puedan tomar decisiones en función del principio de riesgo que le rige y que además sea en función del territorio y no precisamente de los intereses particulares a los cuales de pronto empiezan a defender. Pero esto es un pacto social, o sea, esto no se puede construir, no se puede gritar por ley. Para esto necesitamos acuerdos de gran aliento, y aquí obviamente, pasando por el presidente, pero también los propios actuales representantes de la Asamblea deberían plantearse, pues oigan, ¿no será de darle un gran paso en esta materia? Ya que alguien está generando una discusión que, como usted bien decía al inicio, no le importa a nadie, porque es el menor de los problemas que tenemos como país. O sea, ya si vamos a abrir esa discusión, abrámosla en serio. Pero yo, de acuerdo con usted con el principio, este es el menor de los problemas que tenemos, y hacer una consulta popular para preguntar algo que no tiene ningún sentido y que no cambia nada, es botar la plata de manera innecesaria, y eso sí es un gasto público, no sé, insolente, diría. Correcto. Cristian, gracias por el tiempo y por la gentileza de habernos atendido. Que tenga un buen día, doctor. Un gusto saludarlos, un abrazo a todos los que nos escuchan y pues que nos siga yendo bien. Gracias. Muy amable a Cristian Castillo, docente académico que ha conversado con nosotros en esta mañana. Yo suscribo plenamente lo que dice. La calentura no está en las sábanas. Para mí el problema no se soluciona discutiendo si la asamblea debe ser unicameral o bicameral. Porque la asamblea puede ser tricameral, puede ser policameral, puede haber 50 cámaras.
El tema no pasa por la estructura necesariamente, el tema pasa por la calidad de legisladores que tenemos. Y por otra parte, porque creo que también la opinión pública debe entender cómo es la lógica de la función legislativa. Yo respetuosamente le quiero decir a don Walter Garcés, que está escribiendo en esta transmisión de Facebook, dice, en Europa hay países que se pagan todo su mensual, ni autos ni viajes se pagan de su mensual y ya basta 20 asesores. Déjeme decirle, don Walter, que eso es falso. Los legisladores no tienen 20 asesores. Eso no es cierto. Y los legisladores no tienen vehículos. Tampoco es cierto. No es cierto eso. El legislador no tiene vehículo. A diferencia, por ejemplo, de los jueces de la Corte Nacional de Justicia tienen vehículo. Los ministros de Estado tienen vehículo. Los asambleístas no tienen vehículo. Los asambleístas no tienen 20 asesores. Eso no es cierto. Cada asambleísta tiene 4 cupos. Un asesor nivel 1, un asesor nivel 2 y 2 asistentes administrativos. Es falso. Ese es un mito que muchas veces se crea o lo dicen algunas personas para deslegitimar o desnaturalizar o desprestigiar a la función legislativa. Yo creo que el debate para mejorar la calidad de legisladores que tenemos va por otra vía. 1, aprendamos a votar bien, para empezar. Nosotros, porque el poder nuestro como ciudadanos está en el voto. Aprendamos a votar bien. 1. 2. Reformar el régimen de partidos políticos para eliminar esta existencia de partidos de alquiler. Ya, porque aquí hay partidos de alquiler. Aquí hay políticos que utilizan ciertas agrupaciones políticas que no sé de dónde sacaron el porcentaje de firmas para poderse constituir en organizaciones políticas nacionales, algunas de ellas. Este país tiene demasiadas organizaciones políticas, cerca de 300. Un país que tiene 17 millones de habitantes, 13 millones de electores, ya tiene un montón de organizaciones políticas, nacionales, provinciales, cantonales y hasta parroquiales. Hay que reformar el régimen de partidos políticos. Hay que generar escuelas de formación en las organizaciones políticas. Muchas veces la organización política no forma sus cuadros. ¿Por qué? Porque el momento de las elecciones buscan al conocido, no al que se ha formado. Gente que no tiene consistencia ideológica. Y el momento que ganan las elecciones se desentienden del partido. O sea, este debería ser un debate amplísimo en el cual se incorporen los políticos y la sociedad. Y suscribo y reitero, la calentura no está en las sábanas. 7:46 en la primera hora por Majestad Radio y Majestad Televisión.